Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Muy buenos días, estamos nuevamente acá otro sábado junto a Adrián en la 100.9, como siempre haciendo este programa que nos gusta mucho y que esperemos que también a todos ustedes que están del otro lado de la radio pueda gustarles y pueda ayudarles sobre todo para que la vida sea más linda, más llevadera, de la mano de Jesús. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo andás, Sergio? Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar. Sí, y aunque sea que sea un incentivo para que le interese un poquito más el tema, estamos contentos, con que sea un granito de arena. Y bueno, más allá, la madre, ¿no? La madre Teresa, ¿no? Uh-huh. Que distinta a la obra, pero ella era una gota de agua en la inmensidad del mar. Nosotros somos un granito de arena en un baldecito un poquito más chico. En el Sahara. No. ¿Cómo era? Y bueno, sí, siempre hay que dar gracias a Dios de que nos da la posibilidad de hacer esto, porque como habíamos leído el Evangelio la semana pasada, que decía que hay que estar velando porque uno nunca sabe cuál día y cuándo es la hora. Lo bueno es tratar de hacer bien las cosas, de cumplirse antes que llegue esa hora. O sea, tenemos que estar agradecidos que Dios no se da todavía esa hora porque está esperando que todos vuelvan. Claro. Entonces nosotros estamos tratando de ir por el buen camino, entonces tenemos que estar agradecidos de eso, así que nos dio tiempo para la conversión y así todo el mundo. Al menos está esperando una decisión de parte nuestra, ¿no? Una decisión definitiva. Los tiempos de Dios son, digamos, no los podemos llegar a comprender nosotros. Él dice un día y un día para Dios es una infinidad para nosotros. O sea que el tiempo de su regreso, bien dice, será como un ladrón que entra en la casa a robar por la noche y en la ventana, ¿no? Así será la segunda venida de Cristo. O sea, vamos a estar siempre preparados, o al menos en camino de prepararnos. Que digamos que no nos sorprenda en frío, o fríos, o sin fe, o sin creer en Dios, ¿no? Que como siempre decimos, que nos enseña la Iglesia, es el peor pecado de todos, ¿no? Al menos creamos en Dios, pero creamos desde el alma para poder ir creciendo a poquito. Sí, siempre pensaba que siempre podemos hacer algo más. O sea, yo también siempre digo, creo que lo dije en varios programas, cuando la gente por ahí se queja de los pobres o del que te viene a pedir, qué mejor que aprovechar esa oportunidad para santificarte un poco más, que te está dando Dios de que vos le puedes ayudar a esa persona. Pero vos tenés la suerte de poder, como hablamos nosotros vulgarmente, de sumar por otros. Entonces, en vez de quejarte, agradecé que tenés la oportunidad y hacé algo. Y hacerlo de corazón sobre todas las cosas, porque muchas veces nosotros no nos ponemos en el lugar del otro y tenemos esa obligación moral de hacerlo. A nosotros por ahí no es fácil ir una noche, a las de la noche, salir de comer, a lo mejor de un restaurante o de tomar algo en un bar, sí. O lo que sea, o de la misma misa, salimos a las 9 y pasamos a lo mejor por alguna avenida donde hay un mendigo o donde hay una criatura pidiendo dinero, y tenemos que ponerlos en el lugar que nosotros tenemos todo o tenemos mucho, o lo vamos peleando en la vida, no tenemos el mejor auto que queremos, no tenemos la mejor ropa, lo que sea, pero hay gente que no tiene nada, sufre frío, sufre calor, sufre la indiferencia de la gente, que es peor, sufre hambre. Y si nos ponemos un poquito en el lugar de esa otra persona, y a lo mejor nos conmovemos un poquito más, ¿no? Y bueno, eso es lo que pide el Señor, que esa es la caridad, ¿no? La esencia de la caridad, sí. Ponernos en el lugar del otro y compartir lo que tenemos. Bueno, pero ahí vos estás cumpliendo los dos mandamientos principales de Jesús: amar a Dios y a tu prójimo. Entonces, cuando vos lo haces por los dos, digamos, y en parte estás colaborando con vos mismo, digamos, con tu salvación. O sea que qué mejor. Bueno, habíamos quedado en la misa. Vamos a la misa porque si no se nos va a ir otro programa de... Hoy pero hoy tenemos el programa en la parte más hermosa de la misa, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Sí. Y digo por qué la más hermosa, porque bueno, es la parte... No, de la Eucaristía, la palabra... De la Eucaristía, perdón, la liturgia eucarística, tenés razón.
es la más hermosa porque es la que nos enseñó directamente Cristo, ¿no? Esa última cena tan hermosa, tan bien escrita, con los 4 evangelios, donde Jesús se entrega, donde definitivamente dice: este es el día, este es el último día, yo voy a ser el cordero, el inmolado, voy a hacer la salvación. Recuérdenme partiendo el pan, recuérdenme compartiendo la copa de vino. Sí, pero te quiero algo antes de ir a eso que nos quedó de las ofrendas. Nosotros dijimos la preparación de la ofrenda y yo quería aclarar algo. 2 cositas. La preparación de la ofrenda, cuando uno lleva el altar, más allá del pan y el vino que lleva, y la ofrenda monetaria, digamos, la ofrenda que uno dona a la iglesia, también, y vos bien lo dijiste en la película Gran Milagro, te habla de una ofrenda mucho mayor a eso, que es la ofrenda espiritual que cada uno de los fieles tiene para ofrecer a Dios en ese momento, que sus ángeles la llevan al cielo, ¿sí? Al pie de la Santísima Trinidad, que la Virgen siempre hace referencia a esto en las apariciones de Salta, que va a llevar los deseos de todo al pie de la Santísima Trinidad. Entonces también no es solo un momento donde uno tiene que entregar plata y listo, un momento donde uno tiene que entregar todo lo que tiene, todo lo que lleva, ¿sí? Y con respecto a la ofrenda monetaria, me hace acordar siempre a la parábola de la anciana que entregó 3 moneditas de la viuda y entregó todo lo que tenía, y Jesús dijo que entregó más que los otros ricos, que entregaron mucha plata, pero era lo que les sobraba. Entonces nosotros con la ofrenda estamos manteniendo la iglesia, y no solo manteniendo la iglesia, manteniendo los hogares de la iglesia, los comedores de la iglesia, a la gente que participa en la iglesia, porque Jesús dijo que todos los que trabajan merecen su salario. Ellos tienen que vivir de nosotros porque nos mantienen con la palabra, con la Eucaristía. Hay de nosotros si no tuviésemos sacerdotes. Entonces hay que ser generoso con el, no hay que, uno ve por ahí cuando pasa la fe, nadie juzga a nadie, pero lo que uno ve, abren la billetera y entre 10 billetes de 100 pesos sacan el de 5, ¿entendés? Y yo calculo que es lo que le está sobrando, entonces por eso, sin jugar personalmente a ninguno, lo que digo es que uno tiene que ser generoso porque Dios te lo va a retribuir el 1%, el 100%. Hagámoslo como un desafío. Prueben entregar algo que nos duela. Claro. Prueban, todo. Prueben. Quédate con la billetera vacía. Me refiero, si tenés 10 pesos y si no, a ver, 10 pesos vuelvo caminando. Claro, bueno, vos dijiste, bueno, entre unos billetes de 100 sacan el de 5, que saquen uno de 100 para empezar, o saquen uno de 50, algo que diga, ¿cómo me duele? Pero si entonces, claro, hay que tener con el corazón, también lo que uno tampoco sirve. Ahí está, porque si nos arrepentimos, no tiene sentido la ofrenda que hicimos. Pero a ver, entrego porque va a ir a un buen destino. Y vale aclarar una cosa, a través de Cáritas, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única institución, es la institución en el mundo que más caridad y más ayuda hace, a pesar de los cuestionamientos que se le hacen, que hay manejos espurios, que hay como en todos lados, porque está manejado por seres humanos. Nuestro Santo Padre está tratando de poner orden en muchas cosas. A pesar de todo eso, es la institución que más ayuda a los necesitados, no solamente a través de la iglesia en sí madre, sino de todas las organizaciones. Por ejemplo, bueno, la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, por eso, eso también es algo cuando uno habla de la riqueza de la iglesia, que también lo hablamos en un programa, que hay que respetar la donación de los fieles. Porque si yo dono mi ofrenda o lo que yo done para mi iglesia o para las cosas de la iglesia, yo no quiero que la vean otra cosa. O sea, hay que respetar también. O si yo voy y dono un candelabro de oro para esa iglesia, me tienen que respetar mi regalo, ¿entendés? Porque para mí simbólicamente eso significa mucho, es un regalo a Dios que uno está haciendo. Claro. Como dijo Jesús cuando le rompió el perfume María, o la otra que él le había perdonado los pecados, que le rompió un perfume y le limpió los pies con la cabellera. Sí, claro, que le dijo uno de los apóstoles, no me acuerdo si fue Judas o quién, le dijo hubiésemos donado esa plata, y él le dijo dejarle que ella me haga este regalo, porque al que mucho se le perdona, mucho tiene de agradecimiento. Claro. Entonces hay que respetar las decisiones de la gente.
¿sí? O bueno, María fue la hermana de Marta, también le lava los pies o algo con un perfume caro, y ella dijo, a mí no me va a tener para siempre, los pobres van a tener siempre. Cuando Judas le dice, le hubiésemos donado esa plata a los pobres. Entonces, así, los pobres van a estar siempre. Si uno le quiere donar algo especial a la iglesia o a Dios, hay que respetar eso. No se puede vender todo para caridad, porque hay caridades que son espirituales. Exactamente. Eso, hablando del tema de la donación, de la riqueza de la iglesia. Exactamente. Pero bueno, si hay gente que desconfía, que haga caridad, justamente como hablamos en el programa anterior, hay mucha gente necesitada afuera, a la noche, que no tiene cobijo, que no tiene abrigo, que salga y haga caridad. Hay grupos, me consta que hay grupos varios que salen, sean uno más, ayuden, que hay gente que necesita mucha ayuda, que necesita colchones, que necesita abrigo, que necesita ropa. Hay muchas formas de hacerlo, silenciosamente, como dice Jesús, que no se entere la mano de izquierda de lo que hace la derecha, para que tenga ese efecto de amor que pide Jesús. Bueno, ese es el momento de la ofrenda de dinero que decíamos, ¿no es cierto? La colecta, la llamada famosa colecta. Seamos generosos, no estemos pensando después. No, pero aparte, si vos te estás poniendo a pensar de que vos vas una vez por semana a la iglesia y das algo de plata, ni siquiera llega al 10% que tienen las otras religiones, no llega a ser un diezmo lo que vos podés llegar a donar. No, y si supieran qué bien que hace, qué lindo, o sea, hay que aclarar una cosa acá también. Los sacerdotes no tienen sueldo. Si son profesores, sí, si son profesores. Ahí está, vamos a hacer la aclaración. Si el sacerdote es docente o tiene algún cargo en algún instituto de educación, que generalmente lo tienen, o sea, que generalmente es lo más común, quiero decir, que tengan, que son los menos que tienen, sí, ese sueldo lo percibe y generalmente lo comparten en la capilla, ¿no? Porque hay que comer, hay que vestirse, son muy humildes para vestirse en general, sobre todo aquellos jesuitas, miguelitas o los franciscanos, pero tienen gastos lógicos personales que hacer, ¿no? Más allá de la ropa y sus cuestiones de elementos de aseo personal, etcétera, etcétera. Y que también hay mucha caridad, ojo, ¿no? Hay mucha gente que va, habla y son los primeros que meten la mano en el bolsillo de lo poco que tienen para dar. Me consta. No, aparte por ahí también la gente se queja de que los sacerdotes por ahí tienen auto. O sea, la necesidad de la gente de sacerdote es imperiosa. O sea, un sacerdote tiene que andar de un lado para el otro, dando misa, visitando gente, dando comunión, haciendo unciones, bautismo. Entonces hay que pensar más allá de las necesidades materiales siempre, están las necesidades espirituales. A ver, y también ver el origen del auto. No pensemos que se lo compró siempre la diócesis. Hay autos sí que compra la diócesis o que los manda el Vaticano, manda para comprar para un obispo o para alguna autoridad eclesiástica de mayor cargo. Pero otros autos, no, son autos generalmente son utilitarios, que es para la movilización del sacerdote, y muchas veces son donados por particulares y uno no sabe. A veces hay juzgados que con buena intención le dan judicial, me consta, y lo cuidan muy bien porque los tienen 20 años a veces a los autos y los entregan flamantes, a pesar de que son viejitos, ya gastadores, los entregan. O sea que el origen no es de los fondos que se recaudan. Los fondos que se recaudan en la misa son para el mantenimiento de la misa, de la capilla, que hay que limpiarla, hay que comprar las hostias, hay que comprar el vino de misa, hay que pintar la iglesia. Y te aclaro una cosita más, generalmente no la maneja el sacerdote, siempre tiene las señoras que manejan la plata. Claro, sí, claro que sí. O sea que hay mucho que conocer en ese aspecto del manejo del dinero, que a veces salen, voy a hablar así mal y pronto, como se dice, bolazos, que dice fulano se quedó con dinero, pero a nadie le consta nada, pero hacen un daño enorme a veces los sacerdotes. A mí nunca me constó ninguno que se quedase con un vuelto. De bolazos está lleno, pero lo que vos decís es cierto. Y son muy prolijos para manejar el dinero. Si hay algo que no se le puede enseñar a la iglesia, es la organización milenaria que tienen. Son muy detallistas, escriben todo, llevan todo bien anotado. Es muy difícil que se desvíe un peso. Bueno, pero generalmente el sacerdote que no tiene trabajo vive con lo que puede. Me acuerdo, voy a contar al aire una cosita, ya no está nuestro querido Monseñor Piña, pero había contado una vez
muy contento, no mucho antes de que falleciera, que quería, bueno, estaba contento porque se le había regalado unas camisetas que él usaba, unas camisetas de un club español. No, camisetas de frisa, blanca, con una capilla. Era fanático de Barcelona, le gustaba, sí, pero era una camiseta porque estábamos en invierno y eran épocas de frío. Y al pasar, él comentó que el pantalón que él estaba usando en ese momento, estoy hablando hace unos 4 años atrás, era del padre de él. El padre Monseñor Piña, 80 y tantos años. Y te habla de la humildad que tiene hasta el extremo, como era el padre Barangot, también jesuita, muy austeros en su forma de vestirse. Tampoco tenían dinero para comprarse ropa. Y la mayoría de los sacerdotes, sobre todo estas congregaciones milenarias, son así, son muy humildes, franciscanos. Así que hay que ver un poco el fondo y no ser tan fácil con la lengua de hablar, ¿no? O sea, yo me fui y no sé cómo andamos de tiempo. Vamos al segundo bloque y después seguimos con la parte de la Eucaristía. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y Sergio. Bueno, seguimos en este segundo bloque. Estábamos hablando del ofrecimiento del pan y del vino. Y acá también quiero hablar de lo que es la transustanciación. Sí. ¿En qué momento se produce? Que por ahí mucho en claro no lo tenemos. Yo inclusive no lo tengo. Pero bueno, el ofrecimiento del pan y del vino ya sabemos que lo instauró Jesús en la última cena, eso está más que claro. Y bueno, el sacerdote le agrega un poco de agua, unas gotitas de agua al vino. Bueno, acá por ahí está claro. Claro, lo que vos estás leyendo es la preparación de los dones, claro, lo que se llama, ¿no es cierto? En primer lugar se prepara el altar, uno ve que tiene unos formalismos el sacerdote, siempre es el mismo, saca de las ofrendas que se ponen esa servilleta, pareciese ese mantelcito blanco, le pasa la mano. Eso es toda la preparación del altar o la mesa al Señor, ¿no es cierto? Que es el centro de toda la liturgia eucarística. En él se coloca el corporal, el purificador, el misal y el cáliz. Cuando las ofrendas son traídas por los fieles, que es lo más utilizable ahora, y es un honor llevar la ofrenda, cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Que llevamos hacia el altar, recibe el sacerdote. Empieza lo que vos decís, lo que se llama, y después del depósito de las ofrendas, que se hace detrás de la ofrenda del cuerpo y el alma, cuando vienen los fieles con el cuerpo, ya con las hostias no consagradas y con el vino del corporal, vienen siempre los fieles con la colecta realizada. Una vez que se depositan esas ofrendas, empieza lo que vos decís, la plegaria eucarística, que es la transustanciación tan importante y el momento culmine de la misa. ¿Sí? Claro que ahí ya es cuando estamos, digamos, todos arrodillados, que a ese... En realidad ahí cuando estamos todos arrodillados, que hace la presentación, lo que hizo Jesús en la última cena. Después de eso él hace la consagración de la hostia, que es donde se transforma la hostia en cuerpo y sangre de Jesús. Sí. Pero en el momento de la ofrenda, cuando ofrece, como hizo Jesús,
también quiero hacer hincapié en esta parte donde uno se tiene que arrodillar, y no todos se arrodillan. No se tiene que arrodillar el que esté imposibilitado físicamente para arrodillarse, pero el resto se tiene que arrodillar, porque tiene que arrodillarse ante Dios, y Jesús lo dijo. Se tiene que, en algún momento dijo, va a llegar un momento donde toda rodilla se va a flexionar ante su Dios, porque es un acto de humildad, de que ahí adelante está tu Dios, tu creador. Y de adoración. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Fíjate vos en la iglesia de los Miguelitas, de San Alberto Magno, acá Posadas, cuando sacan las hostias, algunas hostias consagradas que han quedado del sagrario, la gente baja la cabeza en adoración, porque está saliendo la hostia que ya fue consagrada anteriormente, y es un momento de reflexión hermosa. O sea, yo no lo veo eso en otras celebraciones, en otras misas, pero me parece fantástico. Está saliendo Cristo mismo del sagrario. Hay que hacer la aclaración. Entonces, yo le pregunto a mis chicos, ¿dónde está Cristo en el altar? O en dónde está, el sacerdote. Todo el mundo señala la cruz. No, es la representación de Cristo. Cristo vivo está en el sagrario, ¿sí? Donde está la hostia, ¿no? ¿Y por qué está ahí? Porque en la última cena, Cristo instituye su propio sacrificio en el banquete pascual. Él se entrega, Él es el Cordero de Dios, ¿no? Por ese misterio, el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia. Si cada vez que nosotros celebramos esta Eucaristía, vuelve a celebrarse ese sacrificio, esa inmolación de Jesús hacia nosotros. Sí, mira, acá en una página dice que el momento para arrodillarse, de lo que estábamos hablando, es cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz. Eso yo no sabía, yo siempre por ahí escucho las palabras que dice el momento. Claro, como empieza santo, perfecto. Pero bueno, si nos arrodillamos antes, mejor. Ojalá pudiésemos estar arrodillados toda la misa, pero no nos da las rodillas. Lo que tenemos que tener presente es que este es el momento cúlmine y el centro de toda la celebración, la plegaria eucarística. La plegaria, que ciertamente es una oración, una acción de gracias y santificación, exige que todos escuchen con reverencia y con silencio. Repiten las palabras que dijo Dios en la última cena: este es mi cuerpo que será entregado, mi sangre. Que creo que en ese momento los apóstoles no llegaban a comprender esa dimensión de que le estaba, de la dimensión de lo que le estaba diciendo Jesús, ¿no? Sí, de lo que iba a significar para todos los tiempos. Para entender la misa, siguiendo con los elementos de la plegaria eucarística, tenemos distintas maneras o distintos elementos en que consta esta plegaria. Acción de gracias, en la cual el sacerdote, en nombre de todo el pueblo santo, glorifica a Dios Padre y da gracias por toda la obra de salvación o por algún aspecto particular de ella, de acuerdo con el tiempo litúrgico. La aclamación, en la cual toda la asamblea, uniéndose a los coros celestiales, canta el santo. Fíjate lo que dice: uniéndose a los coros celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros la aclamación, con lo cual la asamblea, si nosotros, los concurrentes en la iglesia, nos unimos a los coros celestiales? Porque en la misa, ¿quiénes están presentes? Están presentes las personas, obviamente, que concurrieron. Está presente las almas del cielo, los coros celestiales, ángeles. Está presente el mismo Cristo que baja en cada misa. Eso hay que entenderlo, eso no es una invención. Nos han bombardeado durante estos miles de años que eso parece ficticio o parece de otro mundo o mágico. No. Es el mismo Cristo en cuerpo y sangre. Lo vamos a entender cuando hablemos del programa de milagros eucarísticos. ¿Por qué está Cristo ahí? Que van a quedar sorprendidos. El que no leyó los milagros eucarísticos queda sorprendido. Es decir, en la misa estamos más que nosotros. Están las almas del purgatorio,
pidiendo que se recen por ellas. ¿Sí? Esa es la aclamación. Después viene la epíclesis, por lo cual la iglesia, en medio de las invocaciones especiales, implora la fuerza del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos por los hombres sean consagrados, es decir, se conviertan en cuerpo y la sangre de Cristo, y para que la víctima inmaculada, es decir, Cristo, que se va a recibir en la comunión, sirva para la salvación de quienes van a participar en ella. Esta es la consagración especial. Nosotros imploramos al Espíritu Santo que baje con sus dones y consagre ese pedacito de pan que se llama hostia, que antes se la mojaba en el vino, sea cuerpo y sangre de Cristo. Y realmente lo es cuerpo y sangre de Cristo una vez que es consagrada. Y después vamos a contar algunas anécdotas muy hermosas de actos de sacerdotes que por falta de fe en ese momento se les manifestó de alguna manera, por ejemplo, sangrando una hostia, porque fallaron y porque dudaron de si Cristo estaba o no en ese momento. Es hermoso, maravilloso. Sí, después también tenemos un tema muy importante también para hablar, tendríamos que buscar a alguien más especializado, es la comunión en la boca, en la mano, por qué, qué significa, qué pasó, porque bueno, es un tema más difícil, hay que buscar, tratar con algún sacerdote o algo para no... Ahí está. Podemos traer al hermano Paco, que nos va a iluminar muy bien ahí. Después viene la narración de la institución de consagración, si por las palabras y las acciones de Cristo se lleva a cabo el sacrificio del mismo Cristo nuevamente. En todas las misas vuelve Dios a sacrificarse, vuelve Dios a esa última cena, a repetirse, a ser vívida entre nosotros, vuelve a pedirnos que vayamos hacia Él, vuelve a pedirnos que participemos del cuerpo de la Iglesia. La anámesis por la cual la Iglesia, al cumplir el mandato que recibió de Cristo, por medio de los apóstoles, realiza el memorial del mismo Cristo, renovando principalmente su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. La oblación, por el cual en el mismo memorial la Iglesia, principalmente la que se encuentra con en ese momento, ofrece al Padre en el Espíritu Santo en la víctima inmaculada. Ofrece al Padre en el Espíritu Santo. Fíjense, nosotros ofrecemos a Dios otra vez. Qué carga enorme. Dios vive cargando con nuestras... Sí, todos los días da su vuelta. Con nuestros pecados, pero es titánico. No me sale otra palabra, pero es mucho más que eso. Solo Dios puede cargar tantos pecados, tanto peso en la cruz, ¿no? Por nosotros. Qué amor indestructible, qué amor es algo tremendo, no podemos entender nosotros. Las intercesiones vienen después, ya rapidito. Sí. Y por lo cual, bueno, el sacerdote se expresa en la Eucaristía la comunión de toda la Iglesia, y la doxología final, por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación amén del pueblo. Bueno, sí, vamos a un temita musical, después seguimos con la última parte de la misa y la bendición final. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, seguimos con este tercer bloque. Terminamos con la parte de la misa, terminamos con la comunión. Bueno, se lava donde estaban el cáliz con agua, eso para que no quede ningún resto de hostia, porque en cada pedacito de hostia está Jesús. Por eso también eso es un tema de lo que se habla con respecto a la comunión en la mano o no. Vamos a hablar de eso, porque
no todos tienen lo que se llama patena. Patena es el platito que es para juntar los restos. Que en realidad se pone para que uno no lo agarre con la mano también ahora. Porque te lo ponen en Pero, la barriga para sí, pero ¿qué hace el sacerdote? Si hay alguna fracción de chiquita, La come. y si hay alguna fracción que cae en ese momento, cae en la patena. Y esa patena el sacerdote Sí. lo vuelca en el vino, en la sangre de Cristo, y toma. O sea, no hay ningún desperdicio del cuerpo. Pero no está, digamos, formalizado en todas las misas. Generalmente hacen sin patena. Por eso es lindo la institución de los monaguillos, que son los que sostienen la En patena. Salta te ponen la patena. Claro. Bueno, esa es mi opinión personal. Yo casi, cuando la mayoría de las veces comulgo con sacerdote o monja, de manos consagradas, y siempre en la boca. Porque Sí. yo no soy digno, no me considero y no me voy a considerar nunca, por más que vos me digas o que otra persona me diga, de tenerlo a Jesús en la mano. Ni como ministro, mucho menos, ni yo como fiel. Entonces no puedo. O sea, me parece que hay personas consagradas que tienen solo la posibilidad de hacerlo. O sea que ya es por algo ya mío también. Yo también pensaba así, pero muy cortito lo que te digo. Un gran amigo, sacerdote, me dijo un día, que venía de lejos, ¿no? Lo trasladaron acá, hablando de este tema de dar la hostia. ¿Y qué dijo él? Porque ahora me interesa saber. Y dijo, me llamó la atención con qué devoción la gente agarra la hostia. Con qué devoción agarra la hostia y la lleva a la boca. Entonces me hizo repensar si uno al agarrar la hostia con amor y con devoción no es digno de tomar también el cuerpo de Cristo. Es para charlarlo con alguien que sabe, pero me dejó pensando. Hay que buscar en la y es jesuita que me dijo. Claro, pero ¿sabes también cuál es el segundo riesgo de la comunión en la mano? Que se roben las comuniones para otras cosas. Ese también es el segundo motivo por el cual pero generalmente el que lo toma lo lleva a la boca inmediatamente. Sí, pero no todos. Porque ahí es donde se roban las hostias para después hacer las otras misas que nosotros Sí. Entonces, por eso muchos hacen así y se los llevan. Ese por lo cual, uno de los motivos por los cuales mucha gente no quiere dar en la mano o no se debe dar en la mano. Porque mucha gente busca hostias consagradas. No, si no van y compran la panadería, pero no les sirve. Sí, no, por supuesto. Porque es como yo leí la vez pasada, ¿quién me mandó? Mi suegra. Claro, que un sacerdote decía que se roban las hostias consagradas para hacer otros rituales y que ellos, fíjate cómo llevan la hostia consagrada porque saben que está Jesús ahí y nosotros que somos católicos dudamos que está Jesús ahí. Ahora, yo creo que Jesús nunca se va a prestar para ningún rito especial. No, pero nunca le va a salir nada bien. Bueno, pero Doy mi vida por eso. Pero que se roban para eso, por eso es Sí, otro motivo pero, de que lo que no hay claro, que sí, yo creo, pero en la ignorancia supina que tienen, creen estar haciendo algo útil o que les va a servir, algo que está consagrado solamente para el bien. Pero es muy lindo para hablar después de ese Sí. tema. Hay tantos temas para hablar, Adrián, tantos temas hermosos. Bueno, y después viene la oración post-comunión, que eso ya es algo más personal. Me parece que no hay nada, digamos, escrito lo que uno tiene que hacer cuando recibe a Jesús. ¿No? Es algo personal del encuentro. Y para que no hablamos en ningún momento del saludo de la paz, que Claro, pero es primero, antes de la claro. comunión. Es Cuando antes de la Bueno. paz, es antes de la paz. ¿Por qué te digo? Porque Está muy bien lo que vos decís. hay mucha gente que está en contra, porque dice que se desorganiza mucho la misa. Yo te voy a decir mi percepción personal. A mí me gusta el saludo de la paz, me gusta. Al principio me gustaba porque me gustaba tener que dar la paz a la gente, porque tenés que hacerlo sinceramente. Y también es algo de que entre católicos te está deseando algo bueno, con gente para ahí no conoces, pero miembro de una misma comunidad. Es como cuando la gente va a la cancha y hace un gol tu equipo de fútbol, vos te abrazás con el que está al lado y estás contento por eso, aunque no lo conozcas. Bueno, acá también estás compartiendo esa bendición, o estás dando esa bendición de paz a alguien que... A todos no les gusta. Por eso te digo. Y Jesús siempre fue el que primero, la paz esté en esta casa. Cuando entraba en una casa, la paz esté en esta casa. Siempre Él dio la paz a todo el mundo. La paz de Dios esté con ustedes.
Y después un día, estando en una misa, vi a una persona que después la conocí, y me acuerdo que estaba con el hijo de 11, 12 años, y cuando le tocó la paz se dio vuelta y le dijo, la paz esté contigo, Chinchu, y le dijo cariñosamente, y le dio un abrazo, y eso me enterneció de esa relación de padre e hijo, y que el hijo reciba esa paz. Entonces empecé a inculcarle a mi hijo, que tiene 3 años obviamente, 3 y pico, y cada vez que es la paz, que él escucha que es la paz, viene corriendo y dice, la paz, y te da un beso. Entonces yo estoy esperando. Pero eso es una paz santa, porque Dios está en los chicos. Y le da la paz a todo, la paz para todo lo que tenés. Y entonces yo estoy esperando ese momento. Entonces digo, claro. Mirá, escucha lo que la paz, y viene y te da un beso. Es que a mí me encanta. Es que es hermoso porque yo te voy a hacer una confesión, ¿eh? Yo era el que me molestaba a la paz, no el que estaba en contra pero era eso que me molestaba. Y se queda parado así, derechito. Sí, que se quedaba parado, que ese chinchudo, viste, que no quería dar la paz, eso era yo también. Y hoy estoy dando con otra visión, ¿no? Pero fíjate vos que en esa paz se resume todo el mensaje de Cristo. Ahí está, la paz significa dejar de lado los odios, dejar de lado los problemas mundanos, acercarse al prójimo, verle a los ojos en el momento que le decimos la paz esté contigo, y el otro tiene que responder y con tu espíritu, que muchos no sabemos eso. O sea, la devolución de la paz también es importante. Muchos decimos la paz, que está bien también, los dos nos damos paz, ¿no? Pero bien dada la paz es decir y con tu espíritu, o sea, es la verdadera devolución. Pero es lindo, es un acto hermoso, porque es un acto que nos hace más comunidad que nunca. Nos hace, se moviliza toda la iglesia, viene el que está en el asiento adelante, viene hasta el final. Es un momento hermoso. La verdad que debo reconocer que Dios me está ganando lejos ahí, me está mostrando que es un momento de vivencia, de experiencia práctica. Como digo yo, que pasa conmigo, te está acorralando. Pero mal, como decimos los argentinos, Como siempre digo, hay que decir sí y después y pelear día a día con... Sí. Pero bueno, me está dando los elementos para pelear día a día. Y es un momento muy lindo, el de la paz, indudablemente. Y creo que después ya nos queda nada más la fracción del pan comunión, ¿no? Sí, ahí para que la gente sepa, el sacerdote lo parte en 3 a la hostia. Y bueno, y ahí él espera que estaba leyendo una página y la perdí con estas tablets ahora que uno se... Claro, te digo yo, es el sacerdote parte el pan eucarístico, con la ayuda del caso, el celebrante en ese caso si hace falta. Es un gesto de la fracción del pan realizado en la última cena, que en ese tiempo apostólico designó a toda la acción eucarística. Significó que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado, vuelve para la salvación, revive en cada momento de la partición del pan, en esa hostia revive, porque Dios está vivo siempre. Jesús es vivo, no es un Jesús clavado, muerto en la cruz, sino que es vivo. Se revive nuevamente ese momento tan especial que hicieron los apóstoles, ¿no? Que hizo Jesús con los apóstoles. Y después viene la comunión, ¿no? Ese momento tan lindo, tan sagrado, que nos preparó la paz. Ese momento de la paz nos preparó para comulgar, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, con una oración en secreto que después la hacemos, ¿no? Claro, igual que el sacerdote hace muchas oraciones en secreto durante la misa. Nosotros no sabemos. Pero son palabras evangélicas preescritas, Sí. No es algo que no podamos saber. Acá figura, pero no lo leímos porque no tiene sentido. Sí. Pero es una invocación al Espíritu Santo para que baje sobre
sobre esa fracción de pan. Mientras el sacerdote toma el sacramento, se inicia el canto de comunión, que debe expresar por la unión de las voces, y todos cantamos al unísono, manifestando el gozo con el corazón, manifestando esa índole comunitaria que tenemos y preparándonos para recibir la Eucaristía. Se distribuye, el sacerdote baja del altar, a veces acompañado de su diácono o de alguna persona que va a ser las veces de repartidor del pan, si se quiere, y empieza la distribución de la hostia. Terminada la distribución, si resulta oportuno, los fieles oran en silencio por algún intervalo de tiempo, y también puede cantar la asamblea, que es lo normal que se hace, que es cantar un salmo o algún otro canto de alabanza o un himno, que lo hace muy lindo al momento de comunión. Pero este es el momento crucial, el momento culmine, el momento en que compartimos verdaderamente el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Y con esa mentalidad tenemos que ir a recibir la hostia, no como un pedacito de pan. Estamos recibiendo, creamos o no, nos entre o no en nuestra mente, como dice el padre el jesuita que te mencionaba hoy, Jorge, bueno, ya me voy a acordar, nos entre o no en nuestra cabeza de pulga, está Cristo presente. Y después en otro programa lo vamos a explicar porque está presente en esa hostia. Por eso no se juega, no se roba la hostia, no se la mastica, como algunos piensan que tiene que masticarse, no se tiene que deshacer y ser parte de nuestra boca y ser parte de nuestro cuerpo sin violencia alguna, ¿no? Y rezar y pedir, y sobre todo también este es un momento lindo para arrepentirnos del mal. Y sobre todo, una cosa que no estamos acostumbrados a, Adrián, porque nosotros siempre nos sentamos y pedimos a Dios, pero ¿cuánto nos cuesta agradecer a Dios y cuán bien hace a Dios que nosotros le agradezcamos? ¿Sí? Agradecer a Dios por el día, por la semana, a veces por nuestros malos momentos también, que son parte de la vida. Bienvenidos sean los momentos de, como dice un amigo, los momentos de cal, ¿no? En la vida no es todo arena. A veces es una de cal y una arena, a veces es una de cal, dos de cal, tres de cal, cuatro de cal y una de arena. Agradezcamos también a Dios. Así que aprendamos en ese momento a agradecer a Dios. Bueno, y después, bueno, viene la bendición final, que siempre por ahí decimos que hay que tomarse en serio esa bendición, porque es una bendición importante, y nos vamos con la bendición del sacerdote, que no sabemos si nos puede ser una última bendición en la vida, así que no hay que irse ante la bendición, hay que agachar la cabeza y recibir la bendición, y después después que sale el sacerdote, si uno tiene tiempo, se queda un tiempito más, y después recién irse, no ir a los apuros. No, a veces incluso esperar a que se termine de cantar, el sacerdote vuelve a hacer la reverencia de besar el altar. Ese es un acto de sumisión absoluta del sacerdote, del sacerdocio, si se quiere, hacia Dios. Es un acto de glorificación, así como cuando besa el altar cuando llega. Y bueno, a veces estamos acostumbrados a recibir alguna visita de alguna celebración patronal o alguna celebración propia de la iglesia, de la parroquia, que también está dentro de lo permitido, ¿no? Así que en esencia la misa, tenemos que cambiar nuestro modo de ver la misa y tenemos que disfrutarla, Adrián. Sí. Tenemos que disfrutarla, tenemos que escuchar con el corazón, no solo con los oídos, escuchar. Si no nos gusta una misa porque un sacerdote por ahí está un poquito frío, porque vos sí estás cansado, que también concuerdo, si no nos animamos a hablar con sacerdotes, vamos a otra misa y vamos a encontrar hermosas homilías,
tenemos buenos sacerdotes acá en Posadas, en Misiones, tenemos sacerdotes que nos sacuden y tenemos sacerdotes que nos susurran palabras hermosas al oído y que siempre nos llegan al corazón, pero nosotros tenemos que abrir el corazón, no solo el oído, el corazón, y llevarlo a la práctica. Sí, uno tiene que ser lo que predica, sí o sí, uno tiene que ser irreprochable. Bueno, vamos al último bloque con el Evangelio y una conclusión final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, para finalizar el Evangelio, Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que mande trabajadores a sus mies. Y llamando a sus 2 discípulos le dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Bueno, esto es como siempre, esto no solo lo hicieron mientras él estaba, sino también en la continuación del Evangelio hasta hoy en día. Jesús manda a predicar, a curar, a trabajar para Él, a buscar las ovejas descarriadas, no solo para los sacerdotes, sino para todos los que pertenecemos a la iglesia. Y sobre todo esta última frase que dice: lo que recibiste gratis, dadlo gratis. Porque siempre la fe es gratis, es un don de Dios. Es un don de Dios. Hay que compartirlo. Bueno, no puedo agregar más nada, sin tiempo también, así que hasta la próxima semana, Sergio. Y gracias a todos por compartir, que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.